¿por qué el programa de hoy empieza con este sonido y no empieza con el habitual sin de Luis Prima? Bueno, pues igual habría que explicar que hemos vuelto a ese ciclo, ¿no? Ese ciclo de la Universal en el que estamos repasando esas películas que nos gustan. Propuesta por mí, por cierto. Porque es de esto de, como quiero verlas y no te encuentro el hueco, voy a forzarme a ello. ¿Y cuál es la forma de forzarme? Pues esta. Es decir, vamos a hacer programa y así no me queda otra que volver a verlas. Y ya hemos pasado por otras películas que ahora iremos repasando. Pero, por un lado, Luis Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, caballero, que me pillas deglutiendo. Bueno, pues eso, deglutiendo, qué carajo. Correcto. Fede Zaragoza, buenas tardes. Buenas tardes, yo no degluto, pero estoy ronco. Y Daniel Morillo aquí a los mandos que nos habla, pues vamos a intentar amenizaros un rato hablando sobre una película. Pero, como decía, antes de... bueno, la verdad es que ya quien haya visto el título del audio o del vídeo va a saber de qué película hablamos, pero... empezamos este ciclo de la Universal con ese Fantasma de la Ópera del 25. Luego estuvimos con Drácula. Luego hemos hecho Frankenstein. Y ahora estamos con La Momia, efectivamente, del año 32. Seguimos con la Universal. Seguimos con, en este caso, con Karl Freund. Y seguramente la figura más importante de todo esto, este showrunner, ¿no?, que se llama ahora en la serie, es ese Karl Laemmle, ¿no?, que es el que promovía todas estas cosas y el que generó toda este imaginario, ¿no? Porque al final ha quedado tanto la imagen grabada en la córnea de muchísima gente, ¿no? Ese Lon Chaney de Fantasma de la Ópera, ese Drácula de Lugosi, ese Frankenstein de Karloff o esta momia de Karloff. Creo que la gente, aunque no vea estas películas, sabe quiénes son. No sabrá el nombre, pero sabrá que ese lo he visto, el otro lo he visto, ¿no? Entonces, Karl Laemmle sería un poco el showrunner, el culpable de que tengamos en el imaginario esto, ¿no? Sin duda. Karl Laemmle tiene un programa él solo. Sí. Es un productor que se extinguió como los dinosaurios, ese tipo de productores. Y sí que tiene Junior, al amor de Junior. Sí, el Junior, sí. El otro era el dueño, el de la pasta. Pero este tío es una figura de productor que, bueno, pues luego alguna vez se ha recuperado, pues es el productor creativo. Este era un productor creativo. En fin, hay tema, pero efectivamente todo esto es culpa. Alan Ladd Jr. también estaba como productor creativo cuando fue el que le dio pasta a Coppola para El Padrino. Claro, pero todo eso, ya fíjate cuando vuelve. Claro, sí, en los 70 fíjate y tantos, cuando vuelve ya, ¿no? O sea, esto desaparece, la Universal se va a la mierda poco después de esto. Sí. La última película que hace Laemmle es en el 36 y ya con el agua al cuello. Literalmente. Le sacan los bancos del despacho a hostias ya. Y se van al carajo por un montón de razones, pero que bueno, que podemos hablar en algún momento, o a lo mejor hoy ahí lo dejamos, pero importante, Karl Laemmle es el culpable de todo esto, efectivamente. Claro, por eso que vamos pasando películas y es verdad que hablamos de Karl Laemmle en algún momento. De hecho, creo que incluso en ese resumen inicial que duró casi 50 minutos que hiciste, Luis, sobre todo este universo de la Universal, ya hablaste de aquello también, pero no está mal recordar que hay gente que de verdad le gusta el cine y le gusta lo que hace. Y creo que Karl Laemmle, más allá de que era un empresario, ¿no?, era un señor que quería que se ganase dinero con esto, también participaba de que fuese creativo, de que fuese algo estético, que funcionase, que tuviese ritmo, que tuviese actores, que tuviese maquillaje, que tuviese todo lo necesario para que fuese como ha sido lo que nos gusta, ¿no? Es uno de los culpables que toda esa artistas, directores, decoradores, directores de fotografía como era Karl Freund, que emigraron de esa Europa comida por los nazis y acabaron recalando en Estados Unidos, es uno de los culpables de que esa gente empezara a cambiar, a evolucionar lo que era el cine americano, lo que luego fue el gran cine. Pues en esta época es uno de los grandes culpables, el que los puso bajo sus alas a toda aquella tropa y les dio recorrido. Y como a nosotros lo que nos gusta realmente no es hablar de cine, es el escarnio, vamos a ver quién ha visto la película y quién no. Vamos a ello. A ver, Fede, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Que han sido unos tiempos muy difíciles.
Es verdad que hemos tenido 3 meses para ver la película, pero Fede no ha encontrado el hueco. Sí, yo no he encontrado huecos, he ido dejándolo siempre por otra cosa mejor, error sin duda, imperdonable, pero así ha sido. Bueno, yo sé que como hay confianza se pueden contar estas cosas, ¿no? O sea, claro. Hoy nos ha llegado como media hora tarde más o menos, ¿no? A la citación. Y en la justificación de esa media hora tarde decir, es que se me ha ido la olla viendo series idiotas. Dice, coño, ¿y por qué no? Es una película idiota. De todas formas, nuestros numerosos oyentes saben perfectamente que yo aquí soy un piojo pegado, vamos, que los expertos son los expertos y Sí, pero vengo solo a amenizar la velada con mi gracejo. de todas formas, creo que podríamos decir que esta es una película que todos hemos visto, porque realmente la hemos revisto, ¿no? Para poder hablar de ella. Es verdad, yo la tengo vista de mucho Claro, tiempo. o sea, más allá de la coña que estamos haciendo, aunque no la tengas fresca, sí que la has visto y la conoces y sabes un poco lo que es. Y además he visitado muchos museos de egiptología. Pues igual eso nos puedes contar algo también. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, lo estaba hablando con Luis antes aquí fuera en este espacio de distendimiento que tenemos, yo la he visto hoy a la hora de comer, porque además es una cosa que quería hacer, quería tenerla relativamente fresca, ¿no? Porque es una película que sí que he visto muchas veces, de hecho la tenía comprada en VHS y la veía bastante a menudo, junto con otras de la Universal, y entonces quería tenerla bastante fresca para poder hablar de ella y encontrar diferencias con el recuerdo que yo tenía de cuando la veía previamente, que de eso hemos hablado un poco Luis y yo antes. Entonces, Luis, ¿cuándo la viste? Creo que fue ayer, ¿no? Yo la he vuelto a ver ayer, la vi al principio cuando la planteamos, que venía, que de esto hace ya unas cuantas semanas, me la vi, y ayer la he vuelto a ver, precisamente para tener... Y precisamente ayer me he escrito todas estas tonterías, que es lo que suelo hacer yo antes. Así que... Y me ha vuelto a encantar, la verdad es que lo comentábamos ahí fuera, en nuestra zona de relax, que es, para mí es la que más me gusta de toda la serie. Yo, a ver, es que son sentimientos encontrados, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho El Hombre Invisible. A mí posiblemente sea la que más me gusta de todas, pero no podría decir que es la mejor. Seguramente La Momia o Frankenstein o Drácula sería mejor que El Hombre Invisible, pero tiene algo para mí El Hombre Invisible que sí que me gusta. Y es verdad que a lo mejor adolezco mucho de que la parte técnica del Hombre Invisible me flipa. O sea, que en ese año se hiciera como se hizo esos efectos, me parece un portento. Entonces ya llegaremos a esa película y hablaremos de ella, pero lo voy dejando por aquí. Entonces, claro, bastante, tío. Es una de las cosas en las que se gastaba la pasta Lemle. Ten en cuenta que El Hombre Invisible costó más del doble de La Momia. Tenía una producción, gastaba mucho produciendo. Uf, madre mía. Eso va a ser un problema, ¿no? Si gastas pasta. Esto puede llegar a ser un problema. De hecho, ahora que hablas de la pasta, que lo tenía aquí apuntado para luego, pero lo voy a soltar ya. El presupuesto de la película fue, ojo, es una película de hace 94 años, casi 100 ya. $196.000 de la época, que convertido a ahora son unos 4,3 millones de euros. O sea, hoy esta película costaría hacerla 4,3 millones de euros. Sí. Es una inflación de un 71%. Tengo datos. Y es barata, cuidado, que fue una peli barata. Sí. Que el coste en la época estaba 350, 400.000, era el coste normal de una peli. Esta pues fue baratilla, a pesar de todo. Tenemos los datos del presupuesto, pero de recaudación no. Es curioso que lo único que aparece en Box Office es un dato que dice así un poco peregrinamente que había una recaudación de 1,4 $1,400, cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, ese dato no sé de dónde lo han sacado, pero no tiene mucho sentido. No, la verdad es que no, yo tampoco he encontrado la cifra máxima que he visto ha sido de $30.000, que es también es que no tiene un despropósito. Pero es que sí no cierto hay datos oficiales de eso. Que no fue un gran éxito exactamente igual que Frankenstein y Drácula reventaron las taquillas. Esta no reventó las taquillas. Es una peli un poco especial, la gente va esperando encontrar terror. Esto no es exactamente terror, esto es un melodrama. Es un melodrama necrófilo. Sí. Inquietante, un melodrama inquietante. Pero es que Drácula ya lo era, ya era también esto. Es verdad, y la peli remontó, estamos hablando también, pues un poco donde íbamos con Lemle, estamos hablando estamos en la Gran Depresión, tíos.
La gente deja de ir al cine. Claro, claro. No hay un puto duro en Estados Unidos. Se caen las taquillas. La peli remontó cuando ya llegó a Europa. En Alemania pegó un pelotazo de la hostia. Ellos entendían mejor este cine, ¿no? Y se consideró... En Europa no se la consideró una película de terror, se la consideró una película de cine de autor. Sí. Porque realmente estamos muy cerca del cine de autor que se hacía aquí en Europa, ¿no? Esa historia. Y ahí pegó, ahí remontó. No creo que le fuera mal. Lo que pasa es que no hay cifras, es una época en la que realmente las cifras son... Sí que existe esas cifras de presupuesto de la Universal, que a pesar de todos los pesares, con todo lo que se ha destruido, pues se van conservando. De hecho, de esta película podemos ver hasta incluso el plan de rodaje. Sí. Entonces se conservan muchas cosas, pero las cifras de verdad son muy locas, muy locas. A ver, esto, extrapolándolo a lo que es la actualidad, me lleva un poco a la idea de lo que pasa con Netflix, ¿no? Que todo el mundo quiere saber los presupuestos, las ganancias, no sé qué tal, las visualizaciones, y no se saben. Pues es un poco esta misma idea, ¿no? O sea, está ahí, funciona, evidentemente no le fue mal porque funcionó, pero no hay datos. Y con Netflix pasa igual, o sea, todos los años. ¿Y cuánto ha ganado? Imposible, porque no lo publican. Ni lo van a publicar, claro. Ahí hay un tema empresarial que por lo que sea no quieren dar los datos. Bueno, pues ahí ya es una cosa privada. Claro, Esto muy complejo, tío. Llegaría esto a Alemania justo en pleno auge, o por lo menos principio del nazismo, sí, ¿no? Esto, Pues, Alemania llegaría 32. 2 añitos después, a lo 34. mejor. Sí. Pues vamos a hacer un poquito de lectura de dirección. Karl Freund. Karl Freund, ya hemos hablado de él. Ya estuvo participando en Frankenstein, haciendo la fotografía, por ejemplo. Y, de hecho, hablamos un rato largo de él, o no muy largo, pero bueno, un ratito sí, sobre lo que hizo con Desi Aznar y Lucille Ball, aquella serie que asentó las bases de lo que es todo una sitcom y de cómo eso, pues, a día de hoy sigue activo. O sea, sigue funcionando. O sea, después de un montón de años de Karl Freund, seguimos teniendo lo que él planteó, se sigue haciendo exactamente igual. No hay una evolución a otras cosas, no, sigue siendo eso. Y de hecho, cuando estábamos aquí fuera un rato hablando, Luis y yo, hemos comentado que, al menos, bueno, se lo he dicho yo a Luis, digo, esto me recuerda a la situación que tuvo Chicho Ibáñez Serrador, que hacía cine de terror y se puso a hacer el 1, 2, 3 y de entonces ya dejó de hacer películas. O sea, aunque tenía cosas sueltas de vez en cuando y tal, pero en general dejó de hacer cine para dedicarse a la televisión. Y creo que Karl Freund le pasó algo similar. Se metió a hacer esta sitcom con Lucille Ball y con Arnaz y se quedó ahí y hemos perdido a lo mejor muchas películas que podría haber sacado adelante Karl Freund porque estaba ahí. Que el mundo de la televisión es muy absorbente y te deja muy poco tiempo para hacer cualquier otro proyecto. Entonces, intuyo que hay algo de eso. Sí, es una pena porque dirigió muy poco y bueno, y también tampoco estuvo director de fotografía en demasiadas pelis, ¿no? O sea, si tiene su Oscar por El Cayo Largo. Ojo, peliculón, ¿eh? Ojalá, la fotografía fantástica, además, totalmente. Es otro registro, son espacios súper abiertos, es otra historia de lo que estamos acostumbrados a ver con la Universal, con Karl Freund, pero era cojonudo. Y luego dirigió muy poco, no le gustaba dirigir, él estaba mejor en sus historias. Y efectivamente llegó a la tele, reventó la televisión, la reventó y reinventó la televisión. Sí. Y todavía seguimos. Estamos hablando de años 50, es en el 49-50 cuando él entra en la tele con Desi Arnaz y con Lucille Ball. I Love Lucy. I Love Lucy, efectivamente. Y reinventó la tele. Que bueno, antes de que sigas, para quien quiera saber un poco cómo fue aquello, está la película de Bardem con Nicole Kidman, que cuenta precisamente esto. Entonces, bueno, pues ahí se puede ver, si alguien quiere verla. Sí. Adelante. Digo, dejo el dato por si alguien quiere recuperarlo y saber lo que es esto, ¿no? La Love Lucy. Cierto, tío. En fin, no sé, también rebuscar un poquito esas pelis de Karl Freund están ahí, prácticamente todo esto está disponible, ya son clásicos que están en las redes sin ningún problema. Buscar una que se habla muy poco de ella, que a lo mejor deberíamos de repescarla, que es Las manos de Orlac. Que es un peliculón con Peter Lorre en el que tiene también una fotografía escandalosa. No, Peter Lorre siempre bien. Siempre. Düsseldorf. Hizo unas cuantas con Peter Lorre. Dirigió 3 o 4 pelis con Peter Lorre, luego ya efectivamente se fue, pero Las manos de Orlac es increíble, es una peli del 35, también con una fotografía, ¿no?
espectacular, y con Peter Lorre hay que recuperarlo también. Es Peter Lorre, otro personaje. si alguien quiere localizarlo, aparte del vampiro de Düsseldorf, estaba haciendo de Ugarte en Casablanca, entonces que es como más popular. Sí, eso Pues es. que alguien, Eso si alguien es. quiere saber quién es, pues es ese. Sí, Ese es. Peter Lorre, Claro. sí. Tenemos en guión a John L. Balderston, que es un viejo conocido ya, y luego diremos por qué. Tenemos a Carla Enle, como decíamos, en producción asociada a Stanley Wengerman, que era cuñado de la Emble. Ojo. No sé si hay un poquito aquí de nepotismo. Universal era una empresa familiar, es como. Claro. Era una gran productora, no, una empresa familiar. En fotografía tenemos en este caso a Charles J. Sturnar, que yo creo que sufriría bastante este hombre, porque claro, teniendo a Carl Frun ahí, o no le dejó hacer, o le dejó hacer, pero controlado el tiempo. O sea, no sé yo. Sí, le dejó hacer lo que él decía. Claro, es que eso es jodido, ¿eh? O sea, tener a un tío que ha sido director de fotografía y tú ahora hacerle, eso Claro. debe ser un problema. Y ten en cuenta que dado el sistema de producción de la Universal, Freud seguía siendo director de fotografía del estudio. Mientras se produce La momia, estuvo participando en otras cuantas películas como director de fotografía. El sistema de producción de la Universal también es muy curioso. O sea, pasaban de un estudio a otro. El equipo, parte del equipo, el mismo Carl Freund estaba en 2 películas al mismo tiempo y preproduciendo otra. O sea, era un sistema de producción casi industrial, pero que bueno, era un figura. De hecho, por eso le da la oportunidad de dirigir esta película, porque era un figura. Claro. Tenemos en música a James Dietrich, pero que bueno, realmente hace música de acompañamiento de Tchaikovsky. Tenemos en maquillaje a Jack P. Pierce, que este es una figura interesante, que ya hablamos de él en Frankenstein, así que no vamos a ahondar mucho más en él. Y en sonido a Joe Lapis. Así que esto es un poquito la gente que tenemos aquí. Hay que decir que la mayoría de los nombres que he dado están sin acreditar, o sea, lo hemos sabido a posteriori. En la película no figuran estos nombres, pero están toda esta gente ahí. Una cosa que me gusta dar, y que a Luis también, aunque no lo sabe, en las cosas técnicas en las que entramos, como por ejemplo 2014 metros de película que está repartida en 8 rollos de negativo de 35 milímetros. Pensaba que iba a decir una cosa que nos gusta dar, es envidia. Que esto para Luis y para mí tiene un significado, ¿no? Esto de los 8 rollos, el negativo. Bueno, pues Es poco negativo. 2000 y pico metros son poco negativo. 2014. Es muy poco negativo. Quiero decirte que tenía muy claro lo que rodaba. Sí. Había muy poca repetición de tomas. Aquí se desperdiciaba muy poco material. Pues realmente está casi todo el metraje ahí y se cortó mucho. Que ya lo contaremos, pero se cortó mucho del metraje. Sí. Con 2000 y pico metros quiere decir que es una dirección tremendamente segura, y en la que, dado el tiempo que tuvieron de producción, escaso, tampoco es que hubiera demasiados ensayos. O sea, tenía muy claro por dónde iba. Y aquí no se desperdiciaba ni un metro. Efectivamente. Era muy caro y eso no podías. La mezcla de sonido está hecha en mono, que es Western Electric Noiseless Recording Sound System. Para quien quiera, ahí lo tenéis, ahí os lo dejo. Y se remasterizó en 2022 a 4K. Así que hay una copia por ahí dando vueltas en 4K desde 2022 para quien le interese. 1 hora 13 de películas, 73 minutitos. Fecha de rodaje. Partimos de septiembre del 32 a noviembre del 32. Y la película es del 32. Lo que quiere decir que se estrenó en noviembre y diciembre. De hecho, en USA fue el 22 del 12. O sea, 22 de diciembre del 32. La tenemos en España el 6 de marzo del 33. O sea, tardó meses en llegar. En Alemania Occidental, la TV Premiere del 72, luego ya en DVD salió en Dinamarca en 2009, Francia 2016, bueno, hay un montón de fechas, ¿no? Por ahí, que eso ya da un poco igual, pero las importantes son la del 32 y el 33, que es Estados Unidos y España. Localizaciones, bueno, pues desierto de Mojave, California, donde se han rodado cosas como Star Wars, Una Nueva Esperanza, la primera de todas, Terminator 2, o Encuentros en la Tercera Fase, o Casino. Así que, para la gente que vea estas películas, a lo mejor localiza, mira, eso me suena, pues ahí lo tenéis. Eso es Mojave, esto que estamos viendo ahora es Mojave.
Sí, bueno, es que como siempre la tenemos la película puesta y va corriendo mientras vamos hablando de ella. Eso, Mojave, se rodó también en Red Rock Canyon. También. Red Rock Canyon, efectivamente. Además, esas rocosas cuando llegan cuando van con el enterramiento, tal, por ejemplo. Que en Red Rock se han rodado cosas como Parque Jurásico, La amenaza de Andrómeda o Armas de Metal. Exacto, y en Palmdale también se rodó en Palmdale. Son los exteriores que hicieron, y por supuesto en los estudios Universal y en el backlot de la Universal que se construyó todos los exteriores. Decir, para quien le interese, disponible en Movistar por suscripción, que son 4,99, así que quien quiera, ahí la tiene. En Amazon, el DVD vale 12,95. Y también hay otra versión a 19,95 y el Blu-ray Steelbook a 41,24. Joder. Pero el Steelbook suele llevar bastantes cosas, ¿no? Como estampitas, extras, no sé qué, bueno, un montón de... Bailarinas del vientre. También. Y no sé, ¿quién quiere hacer un resumen de la película? ¿De qué vale esto? Luis. No, bueno, es que está muy mal hacer un... Si no te la leo yo, la tengo aquí. Claro. No, quería contaros... ha dicho que se rodó en septiembre. No es exacto, sí que se comienza a rodar en septiembre, pero en septiembre solo tiene una semana de rodaje. En total fueron 21 días de rodaje a lo largo de 3 meses, ¿no? En octubre se rueda una semana y media, en septiembre se rueda en plató, una semana en platós. En octubre se rueda una semana y media y ahí es cuando vamos a Mojave, vamos a Palmdale, vamos al Red Rock. Y se hace la logística compleja, con lo cual de esa semana y media habrá 5 o 6 días de rodaje efectivo. Y en noviembre se vuelve a rodar una semana más en los exteriores del mismo estudio donde se construye y en plató. Entonces son 19, 20 días de rodaje efectivo en 3 semanas y media, lo cual quiere decir que se rodó muy rápido. Fue una película de producción muy rápida, de rodaje muy rápido, aunque la postproducción se puso tiquismiquis el señor y fue la más larga de todas estas historias de la Universal de los monstruos. Mereció la pena, sin duda. Mereció la pena, sin duda. Y tener en cuenta que eso que no se rodaba. ¿Por qué? Porque solo rodan una semana en septiembre. Porque eso, una semana y media en octubre, joder, coño, se tocaban los cojones. No, estaban haciendo otras pelis al mismo tiempo. Es que eso es una cosa que ahora es impensable, ¿eh? O sea, tener a un actor, a ver, quitando a Samuel L. Jackson, que sale en 20 películas en un año, lo habitual era eso en aquella época, porque había una sobreexplotación, ¿no? O sea, quiero a este actor, quiero al otro, tal, pónmelo aquí, tal. Y es que iba por días, o sea, tengo de tal día a tal día esto. Ahora no, ahora cierras con un actor en su agenda 3 meses y de ahí no se mueve y son esos 3 meses para esa película y exclusivamente esa producción. Eso ya no ocurre. Es el sistema de producción de estudios en la que tienes 5 estudios funcionando al tiempo y el material, las personas, todo va de un estudio a otro sin ningún problema. Esta peli la rodaba habitualmente con una Mitchell 35 milímetros, que es lo que se utilizaba entonces, pero cuando había insertos, cuando había esos planos cortos, entonces entraban 2 cámaras. Venía un segundo equipo de cámara que venía de otro estudio, o sea, tenías que ajustar a cuando terminan allí, espérate que ya vienen, y pues es un sistema de producción que ahora, yo se lo he visto en el estudio Roma cuando yo empecé en este negocio, joder, llevando cafés, así se hacía, ¿no? Sí. Y había 3, 4, hasta 5 pelis funcionando al mismo tiempo. Claro. Y los servicios iban de una a otra, o sea, sí que es cierto que los equipos, entonces, en mi época se conservaban enteros en cada plató, no había ese trajín de vete para acá para allá, sí que estaba el taller de carpintería, construía para todos, pero los equipos, aquí no, aquí se movían los equipos, de pronto te hacían falta solo 3 eléctricos y los otros 4 estaban en el plató de al lado haciendo otra secuencia, era un sistema curioso. Bueno, y estás hablando de un solo estudio, pero es que también pasaba que se cedían personal, o sea, sobre todo más estrellas y actores que otra cosa, pero lo de cédeme a tal actriz y yo te cedo a no sé qué actor, o al revés, o tal, y luego había un intercambio monetario, económico, pero que no era real. Realmente lo que estaban jugando era con tienes tal estrella, yo te cedo esta, tú me das a Olivia de Havilland, yo te doy a Ingrid Bergman, tal, y hacían esos juegos, ¿no? Entonces, y eso también pasaba.
Pero ahora eso es impensable. La política de exclusivas. Claro, desde el estudio y ya estaba. El sistema de estudios era ese y quien mandaba eran los productores, los jefes de estudio. En este caso, pues Jack Warner o Selznick o el que tocase en cada momento. Y eso, claro, llega un momento. Esto ya estamos hablando un poco de lo que es el sistema de estudios. Pero bueno, cuando se acaba el sistema de estudios y ya la estrella no es el productor, ya no es el jefe del estudio, ya es o el actor o el director, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que han ido cambiando. Ya eso cambia y ya no es así, ya los contratos son de otra forma, ya no cedes a nadie, ya es una decisión con su agente, o sea, ya todo eso cambia. Pero en este momento sí, era esto, y es que funcionaba así, era una moneda de cambio. Sí, cierto, y estamos precisamente en el momento bisagra en el que todo esto es por cambiar. Hablábamos de la Gran Depresión de los 30, efectivamente eso mandó a tomar por culo muchas cosas, ¿no? Claro. A la Universal, por supuesto, se salvó MGM, por ejemplo, que era... MGM tenía una cadena de distribución de cines propia bestial en todo Estados Unidos y podía aguantar muy bien. Y era una productora industrial. Esto era una productora familiar, joder, es que y cambió, realmente cambió. Las estrellas empezaron a sublevar porque realmente, joder, el momento era duro para todos. Y está a punto de cambiar todo eso de, joder, las grandes estrellas en exclusiva, las estrellas de la Universal eran de la Universal, MGM tenía las suyas, United Artists tenía las suyas. Decía, joder, era otro mundo que hoy a lo mejor resulta un poquito difícil entenderlo, pero así funcionaba y así se creó una gran industria. O sea que... Efectivamente. Pues voy a poner un poquito de música por diferentes motivos. Uno de ellos es que necesito cerveza y otro, os voy a dejar pensando para cuando vuelva. Vamos a hablar de si os ha gustado o no la película. No sé la respuesta, así que no quiero que me la adelantéis. O sea, dame un ratito para vérmela. Sí, por el arco pita. Por el arco pita y que, oiga, esto no se puede, que es para el bocadillo, campeón. ¿Cómo abro el bocata? Ay, Luis y sus problemas, de verdad. Si es que no puedes... O sea, llevar armas blancas, eso nunca. Bueno, no. Aparte de eso, que de hecho en esta película al final sale un arma blanca con la que intentan matar a Anxenamun. Vamos a retomar lo que os decía. ¿Qué os ha parecido la película? Más allá de, Fede, de que lo hayas visto esta última vez, pero conocen la película. ¿Cuántas veces más me lo vais a decir? Porque ya van 4, creo. Bueno, y las que quedan. Por eso preguntaba, más que nada, pues saber ya más o menos. Pero sí recuerdo la película haberla visto. Entonces, bueno, ¿qué te parece? A mí me parece absolutamente magnífica. Y efectivamente no tiene nada de terror. O sea, bueno, no sé qué se entiende por terror. No sé si es cine de autor, pero es una película magnífica, una fotografía magnífica. Ahora hablaremos de eso, sí. Con unos actores completamente metidos en su papel. Me parece estupendo. Luis, esta última vez que la has visto, ¿cómo, o sea, la recordabas así? ¿La has visto mejor, peor? Yo es que esta siempre ha sido la que más me ha gustado, toda la serie de monstruos de la Universal, de mi película favorita.
como decíamos antes, el Hombre Invisible también está muy bien, Sí. están todas bastante bien, menos cuando ya empieza a degradarse la cosa. Bueno, ya las continuaciones y todo eso, pero eso ya... No, vamos a hablar de las principales. Ya no. Pero esta es mi favorita de la serie, sin duda. Me parece que es una magnífica película. La recordaba como que la tenía mucho cariño y me gustaba mucho, y efectivamente, pues bueno, la he recuperado con mucha alegría, porque además quiero decir que está muy bien tratada. Que hay unas copias fenomenales circulando por ahí en las que se ve con una... probablemente cuando esto lo pasaron por la tele, que es cuando la vi por primera vez, en aquella lejanía ya de los años 80, pues no tenía esta calidad. Seguro que no. Seguro que no. Esas luces transversales duras, esa iluminación expresionista, se ve perfectamente. Está ahí, ¿no? Pues yo, esta última vez que la he visto, he tenido la sensación de, claro, que eso lo hemos hablado antes, ¿no? Ahí fuera. Cuando yo la veía, que era en VHS, la calidad que tenía era la calidad del vídeo. Y claro, esta versión, lo que hemos podido encontrar para verla, está remasterizada, se ve muy bien, se oye muy bien, que ahora hablaremos también del audio. Y descubro algunas imágenes y cosas que no recordaba, evidentemente, pero sobre todo al principio hay una escena en la que salen el doctor y el dueño del museo, que hay como se ve la silueta y hay como un aura alrededor de ellos, ¿no? Un efecto así de fotografía con unas luces de contra. Y claro, eso en un vídeo VHS del año 90, pues se veía como se veía, pero claro, lo ves aquí remasterizado y luce que da gusto verlo, ¿eh? O sea, tiene una calidad visual que, claro, esto es lo que se grabó. Más allá de que luego el formato te permita verla mejor o peor, pero es que se grabó así. Eso era lo que quería Carl Freund. Entonces, el concepto que tenía Freund del cine y de cómo narra y visualmente cómo está trabajada, porque decíamos, ¿no? Las sombras, además, que es una cosa que, como él era director de fotografía antes que director de cine, claro, trabaja muchísimo la imagen. Y tiene momentos en los que es flipante ver la película, ¿eh? Yo tengo toda la sensación de haberle visto muy de niño, cosa que es perfectamente posible, porque yo soy más viejo que la momia, vamos. Y haberla visto incluso posiblemente en un verano en un cine de Alicante que ponían cosas muy antiguas. Bueno, reposiciones, claro, Sí. puede ser, claro. Sí. En los años 60 o 70. Y luego, pues, si queréis, repasamos un poco los actores y las actrices. Tenemos por ahí a Karloff, tenemos a Sita, que hace la Aang Sunamun, que ahí podemos pararnos un poquito si queréis, porque a lo mejor Fede no lo sabe, pero hay mucho escrito sobre qué pasó con ella, con la actriz en esta película, y Carl Freund, que ha habido bastante movimiento, ¿no? Hay un movimiento sexy ahí. Según parece, era un poco como lo que pasó en El Resplandor, ¿no? Con Shelley Duvall. Había mucho abuso, no hablo de temas sexuales, sino mucho que la presionaban demasiado, quizá, ¿no? Y también ella venía como que era una actriz de teatro bastante consolidada, bien valorada, y ella venía también a lo mejor con unos aires en los que no sería lo óptimo para llegar a este tipo de producciones. Y hubo un enfrentamiento, de aparte de que Carl Freund no la quería ella. Entonces, toda esa situación generó que el paso de la actriz por esta película pues no fue quizá el mejor, ¿no? Sí, hay todo un trasfondo. Sita era ya una diva, pero una diva auténtica, y además era una diva que de las que despreciaban profundamente el cine. Claro. Era una mujer de escenario, y entonces pues esto era una tontería. Laemmle le debió de poner un cifrón encima de la mesa, porque consiguió que fuera al rodaje cuando ella realmente no tenía ningún interés por hacer cine. Pero bueno, ahí está. Y cuando llega a ese rodaje y se encuentra con que además, oh por Dios, es un director que hace su ópera prima, pero bueno, por Dios, ¿dónde me habéis metido? Sí. Pues ahí se saltaron chispas, durante las 3 semanas y media de rodaje saltaron chispas para aburrirse. Además, en uno de los documentales que tenemos para ver un poco lo que pasó y tal, me ha resultado extraño que hacían mucho hincapié los historiadores de cine de eso, concretamente, que sí, que lo puedes comentar y está bien y puedes decir, bueno, pasó esto y tal, pero es que era cada uno que salía y con Sita pasó esto y pasó lo otro y tal, y le puteaba y le hacía y tal, y dices, bueno, igual es que de verdad hubo un puteo sistemático sobre la actriz, porque claro, tanto insistir ya me hace pensar
que era más de lo habitual. Porque una cosa es lo que hace Hitchcock, otra cosa es lo que hace Kubrick, otra cosa es lo que hacen ciertos directores, pero aquí, según parece, sí que fue una cosa bastante heavy. Me temo que era bastante recíproco. Que iban, el enfrentamiento surgió desde el primer momento y entonces, pues bueno, ya iban uno enfilado con el otro. Ella tiene mucha experiencia en tablas, también sabe lo que es poner una luz, todas estas cosas, y ella tomaba decisiones sobre dónde había que hacer. Esta secuencia la voy a hacer aquí, no la vas a hacer aquí, la vas a hacer allí. ¿Por qué? Porque la cámara la he puesto aquí, pues mueve la que tiene ruedas, ¿no? O sea, eran conversaciones de esta jaez, ¿no? Además, pues Freund es precisamente el padre de la cámara desencadenada, es el que saca la cámara de estar encajada en el suelo. Las cámaras hasta se atornillaban al suelo, joder. Sí. Entonces era imposible moverlas, ¿no? A pesar de que no juega... Es un hombre al que le gustaban las lentes normales, decía él. Él trabaja siempre con 50, con 70, a veces algún 100, pero se mueve entre el 35, el 50, el 70, el 75, ¿no? Con focales de 5,6 hasta 8, todo bastante normal, pero resuelve de otra forma, porque tiene muy claro lo que quiere hacer. Entonces, no, la diva le decía lo que tenía que hacer él, porque él era un director inexperto y ella una jodida estrella, ¿no? Sí, director inexperto, pero director de fotografía con mucha experiencia. Y que les ha medio dirigido las pelis a los demás, joder, las cosas como claro. Son. Entonces, bueno, pues surgió desde el principio y yo creo que fue recíproco de uno a otro. Ahí hubo esas cosas, la famosa secuencia de los leones que no sale, pues se cortó, pues es si como... quieres, hablamos de eso ahora, de todo lo que se ha cortado, ¿no? También. Porque durante la película hay un momento en el que se habla de las reencarnaciones, porque, bueno, en este caso, Boris Karloff, el personaje de Boris Karloff, Imhotep es ese sumo sacerdote que es enterrado vivo, bueno, pues toda esta historia, ¿no? Y claro... cuando intenta resucitarla en el año 32, porque la película transcurre en el año del estreno de la película, pues resulta que... Sí, no Fede, no es el tuyo. No, suena un móvil, pero no es el tuyo. Es Imhotep. Está llamándonos. Se ha sentido... Le has invocado y viene. Se ha sentido aludido. Estoy yendo. Entonces hay un momento en la película en el que se habla de las reencarnaciones y tal, y eso había mucha cosa rodada que no llegó a salir, ¿no? Que se cortó. Bueno, pues ¿qué pasa ahí, Luis? Sí, había cositas por ahí que circulan. Todas ellas tienen varias reencarnaciones, una de ellas de las más famosa es la de cristiana, ella fue cristiana también, pero es una cristiana que era tan buena, que es de las que echan a los leones, ¿no? Entonces, pues se cuenta que como la tenía enfilada y se llevaban tan mal, organizó de tal forma el rodaje que ellos con su Mitchell 35 y con su objetivo 50 allí estaban metidos dentro de una jaula. Y la cita estaba paseando entre los leones sin ningún tipo de protección y los leones milagrosamente no se la comen. Es cierto, bueno, que está ahí la secuencia, claro, o sea, está ahí. Lo que dices de que los leones no se la comen es una cosa que ella no sabía. O sea, no. De hecho, le dijeron, vas a pasar, y ella además, que sabía que era un puteo de Freund, dijo, lo voy a hacer. O sea, es que echó ahí los ovarios y dijo, no, lo voy a hacer. Y tiró para adelante y lo hizo. Pero ella no tenía muy claro cómo iba a salir la situación. No podía haber salido por peteneras, pero, claro. Pero es lo que tiene una diva, tío, que se pasea entre leones y ahí lo tienes, joder, como nuestra Sara Montiel, pero en plan americano. Y luego para cortarlo, para que no salga, Y luego no sale, efectivamente, y luego va y no sale. Ni siquiera canta la violetera. Así que la película, que dura 1 hora y cuarto, con todas estas cosas que se cortaron, podría haber sido a lo mejor casi a 1 hora 40 o 1 hora 50, casi 2 horas de metraje. Sí, parece que hay eso, casi 20 minutos cortados. Que es, entre eso y otros descartes, porque realmente la peli, ese final tan acelerado, yo creo que también ha habido algo de recorte para dejarla en ese metraje. Creo que hay mucha mano de Balderston, el guionista, que ya venía de haber escrito Drácula, de haber adaptado Drácula, de esa obra de teatro al cine, y aquí no es una adaptación de teatro, porque realmente es una historia que no preexistente, porque se basa simplemente en un artículo de periodístico. Era uno de los requisitos del EMLE para la película, que no tenía que estar basada, que tenía que ser propia. Ya estaba bien, ya habían comprado derechos de Drácula, de Frankenstein,
y quería empezar a producir cosas propias. Esta era lo primero que se trabajó fue Cagliostro, Sí, de ahí viene La momia. Sí. que le pagó una pasta, no me acuerdo cómo se llamaba ella, una guionista que hizo un desarrollo de 4 páginas y Sí. se llevó un pastuqui. Sí, sí. Dice, joder, qué arte tienes, niña. Ya quisiera yo hacer eso. ¿eh? Joder. Y al final, pues sí, lo hizo el de siempre. Que además, como ya había estado cubriendo la noticia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y tal. No en Egipto, como cuentan muchos historiadores del cine, sino que él estaba como enviado en Londres, joder, y ahí recibía la noticia. Sí, era desde allí, efectivamente. Era desde sí. dónde, coño, no estuvo jamás en Egipto. Pero bueno, es el que al final acaba resolviendo el guión. Bueno, sí que es verdad que la hija de Ballerstone cuenta que era un flipado de Egipto. O sea, que le molaba muchísimo, que estaba siempre tal, y que fue una coincidencia que él cubrió esa noticia desde Londres, pero que era una cosa que le gustaba y que además lo seguía y sabía mucho de Egipto. Y que además la hija dice que recuerda ver a su padre siendo un estudioso constante de Egipto. Entonces, claro, de ahí y luego a escribir el guión de algo que él mismo había publicado en el periódico, pues bueno. Ahí está. Lo único que de todo esto no me acaba de encajar es periodista estudioso. No sé si van bien en la misma frase estos dos términos. Ahora, si quieres hablamos de tu carrera. ¿Dónde quedó ese periodismo? Joder. Entonces, pues eso, que hay mucho metraje cortado. Lo que no sabremos nunca es si bien cortado o mal cortado, porque es verdad que la película para mí tiene una duración bastante correcta para la época. Además, antes hablábamos de eso fuera de micro, que esta película, si se hace de 2 horas, que es una cosa, un metraje habitual ahora en 2026, en el año 32, pues igual hubiese sido un fracaso, porque no era un metraje, aunque hubiesen películas largas en aquella época, no era lo habitual, o sea, no era tanto. Entonces, no sé si hubiese funcionado igual. Y es verdad que una de las cosas que me gusta mucho es cómo está el flashback metido, que eso lo hemos hablado antes, fuera de micro. El flashback que cuenta la historia de Imhotep, de por qué acaba siendo enterrado en el sarcófago de ese modo, es bastante larga, el flashback, no sé, a lo mejor son 7, 8 minutos o 9, y me parece un acierto que es el final del segundo acto, justo, acaba con eso y ya el tercer acto arranca con lo que es el final de la película. Bueno, una cosa que quiero puntualizar es que estoy bastante aburrido de ver en el cine actual esa forma de narrar en la que los flashbacks te lo van repartiendo durante toda la película. Te ponen 30 segundos del flashback aquí, en el minuto 7. Otros 15 segundos del flashback en el minuto 25. Y durante toda la película te van poniendo flashback para que tú vayas uniendo los puntos y al final sepas de qué va la historia. Aquí no, aquí cogen y se clavan un flashback de casi 10 minutos en el momento que justo antes de acabar la película dice, mira, aquí te cuento, es esto, placa, aquí lo tienes, venga, fin. Y creo que funciona como un tiro. O sea, es que no hace falta sesgar esa información para generar, que entiendo por qué se hace, ¿no? Genera ese interés en el espectador de, bueno, y me cuentan esto y por qué va esto, ¿no? Y a ver qué más me cuentan después para saber si funciona, se ha hecho mucho y hay veces que se hace bien y cuando se hace bien vale, pero es que es una cosa que se ha quedado como muy normalizada y no siempre funciona y de hecho cada vez me funciona menos a mí. Entiendo que haya gente que le guste, yo con eso no comulgo. Y en esta película creo que se demuestra que en el 32, con el poco tiempo que llevaba el cine, funciona, está bien y creo que eso sigue funcionando a día de hoy. Pues sí, prácticamente el cine estaba inventado ya. Sí. Aquí es, efectivamente, eso es bastante normal. Es como de que mola un montón, joder, que bien escribo y tal. Podemos ver, si todavía seguimos yendo al cine, que ya no quedamos tantos. Y si estamos en casa viéndolo con más gente, como cuando pasa eso, la gente hace así y habla con el de al lado. Y el de al lado le dice, ¿por qué? Porque te han dejado absolutamente descolocado, ¿no? Sí. Que es que lo que mola ahora, descolocar al espectador. No, coño, lo que hay que hacer con el espectador es contarle, no me jorobes. Sí, es una tendencia maravillosa que a veces, como tú dices, a veces funciona bien. Y no tantas veces. Escasas veces funciona bien, con taicas. Pero normalmente simplemente, joder, aquello lo rompemos porque hay que darle a esto. Tú ya sabes lo que hay que darle. Sí. No, pues no lo sabes, campeón. Sí. Sí, es así, es una tendencia que, bueno, pues ahí está. Quizá tiene algo de culpa, pues Tarantino, ¿no? Que es. Ya, pero
Pero claro, es que desestructurar hay que saber cómo desestructuro y por aparte, qué lo hago. Y que Tarantino no hace flashbacks, no es eso. Claro, tío, Es que no es un rompe, flashback. no, él rompe, pero Claro. es un poco eso de decir, joder, no, es que hay que cortarlo porque fíjate a este cómo le va. Dice, no, pero es que hay que saber cómo hacerlo y cuándo, tío. Esto es que no es. Ahora, mira, estamos llegando precisamente a ese momento en el que va a salir la tele esa que tiene en un charco. Sí. Sí, la verdad que canta bastante. Sí. A ver, hay que reconocer que la película tiene cosas de la época y bueno. Se tenía que caer al charco, ¿no? Hay que. Con los mensajes que está haciendo le va a pasar algo gordo. Hay que comulgar con aquello, ¿no? Pero yo qué sé, es el año 32, tampoco puedes pedirle peras al olmo, no sé. Y yo veo estas películas y me gustan y tienen su encanto, pero sé ver lo que no funciona, ¿no? Pero sí. Y bueno, la forma en la que muere lentamente a fascículos, pues hombre, igual no es la mejor. Y este se cansa y dice, uy, qué cansado estoy. Joder, macho, es que estás muy lejos, coño. Entonces, bueno, a ver, tiene sus cosas, pero es que eso no te mata la película, cosa que en muchas otras películas actuales sí ocurre, que pasan cosas similares y dices, no, tío, esto me saca y no. Esto lo extrapolas y está en su momento y funciona así. Y es una narrativa diferente, que es verdad que, no sé, la gente cuando... tenía un colega que me decía, esto es 100% verídico, real, que me dijo una vez, dice, yo es que películas antes del 2000 no veo. Qué bonito. Claro. Y inmediatamente sabe lo que hice, ponerle una película de Robert Wise, La amenaza de Andrómeda. Se la puse y dijo, pero esto es antes del 2000, digo, efectivamente. La vio, flipó y dijo, bueno, igual hay alguna que puede estar bien. Sí, yo trabajé con un músico haciendo de actor, si es que las cosas de la tele son las cosas de la tele. Pues allí le metieron una serie que es... bueno, sí, os puedo dar alguna referencia por si acaso. El protagonista era Alfredo Landa, era una familia, tal. Me suena algo. Y ahí teníamos a uno de los actores que era músico. Un tío estupendo, además, muy buen chaval, muy majo, ¿no? Un tío cojonudo, pero de los que es músico, bueno, eso decía él, luego la carrera se fue a la mierda, sí. Pero de los que estás hablando no sé qué, dices, coño, no, joder, no, pero eso, tío, es como, fíjate, eso es como Carl Perkins Italia, ¿eh? Carl Perkins. ¿Qué es? No, tío, esto es el 56, se pone, joder, claro, es que no había nacido. ¿Qué tendrá que ver? Y tú eres músico mamarracho. Claro, pues sí, hay gente que el cine le pasa lo mismo, no es que yo no había nacido entonces. El mundo empieza a existir cuando uno nace, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Después, un poco después, porque claro, al principio que si los azotes, que si los lloros, ahí se te va un cuarto de hora. Pero luego ya después ya sí. Pues sí, a mí me pasó esa situación con mi colega y le dije, tío, esto no lo entiendo. O sea, ¿tú sabes todo el cine bueno que te vas a perder por decir que no ves cosas anteriores al 2000? ¿Tú sabes la cantidad de películas que hay? Si es que ya solo Matrix, que es del 99, entonces no entraría. Y es una película muy avanzada a su tiempo en aquel momento. O sea, entonces, ese tipo de sentencias, dice, no. Pues nada, paciencia contigo, tendremos. Pero enseguida le saqué del error. O sea, le dije, mírate La amenaza de Andrómeda. Y de hecho la vi con él en ese momento y flipó. Dice, hostia, esto, joder, digo, efectivamente. Y Sevilla Connection, también, mírate. Que le gusta Tarantino. Ay, de verdad. Toda la música que escuchamos es de la película, ¿eh? Me he preocupado en buscarla porque no era fácil, ¿eh? No era fácil, no. Bueno, pues estamos ya acercándonos peligrosamente a la hora. ¿Qué queréis comentar de la película? Porque tenemos ahí varios temas. ¿Por dónde queréis tirar? Y vamos ya cerrando un poquito. No sé, tío, a mí me hace mucha gracia que... hombre, se ha hablado que si el mensaje anticolonialista, bueno. Que si tal. Entonces, sí, es verdad que hay dos tíos tumbados a la sombra con su salacó. Bueno, ni siquiera con salacó. Mientras los moros pican piedras, sí. Los egipcios picando allí como esclavos los cabrones al sol. Y además los blancos tienen una sombrillita como de Benidorm. Claro, están ahí su sombrita, con sus bebidillas, con su salacó. Es fantástico. Pero sí que tiene algo de eso porque no deja de tener gracia que... precisamente La momia revive
para llevarse una inglesa. Sí que hay algo, en el fondo sí que hay algo, es total. A mí eso me hace cierta gracia, ¿no? En esta película necrófila, pero no sé, además quizás resaltar que es la primera peli en la que habla Karloff, por eso es interesante también buscar esa versión original para oír a Karloff, que es muy peculiar como habla este tío. Está muy bien, el doblaje es maravilloso, esto nos lo va a contar Daniel de un momento a otro seguro. Sí. El doblaje es fantástico, es muy bueno. Bueno, pero oír hablar a Karloff también tiene su coña. Buscarla en versión original porque es la primera vez que este tío habla en cine y hay que joderse cómo hablaba. Bueno, ¿cómo hacía eso que hace? Pues ahora que hablas del doblaje, vamos con ello, sí. Bueno, la película del año 32 resulta que hasta el año 82 no tiene doblaje y se hizo para la televisión española. Es triste porque, claro, esa película en España, si se hubiese doblado, pues hubiese tenido seguramente mucho más predicamento, ¿no? Pero hasta el año 82 no, y porque se pasó por televisión española, por eso se hizo ese doblaje, en la que tenemos la voz de Felipe Peña, que mucha gente por este nombre no la va a sonar, pero sí le va a sonar voces como la de, aquí en España, John Wayne, Laurence Olivier, Anthony Quinn o Burt Lancaster, que era la voz habitual de todos estos actores americanos. También tenemos a Sita, que la dobla, Felipe Peña doblaba a Karloff. En este caso, María Luisa Solá, que este nombre es bastante más popular, porque de hecho sigue en activo a día de hoy. De hecho, recordar el homenaje que la hizo una grande en estos últimos Goya, Susan Sarandon, a María Luisa Solá. Sigourney Weaver, cuando estuvo por aquí. Sigourney Weaver se volcó en ella, muy bien hecho, porque a esa gente hay que darle su sitio y se lo dio magníficamente. Sí. Pues María Luisa Solá, como decimos, Sigourney Weaver, Diane Keaton, Susan Sarandon o Glenn Close, es la voz habitual que suele doblar. Así que tenemos ese doblaje del 82, que es lo que, de hecho, el que hemos escuchado nosotros también para ver para esta ocasión. Y suena muy bien, está muy bien grabado, se mantiene bastante bien el audio, así que guay. Y también es cierto que hubo una versión doblada mexicana, que he escuchado alguna cosita así suelta para ver un poco cómo era, y es bastante neutro, ¿no? Bastante este doblaje que se hacía. Español neutro, sí. Sí, español neutro, en el que se nota que no es español España, pero intentan limar un poquito esos sonidos, ¿no? Típicos muy latinos y tal, para que sea como exportable. Y bueno, pues bien. O sea, el doblaje no está mal, lo que he oído. Y bueno, pues ahí también solo existen esos dos doblajes, no hay más, en todo el mundo. Al castellano me refiero. No dicen cosas de estas. ¡Bate, aquí hay una maldición! No, creo que no. Y bueno, pues por ahí tengo cosas para comentar. Por ejemplo, a ver si encuentro algo. Pues tengo un montón de información, pero es que la verdad me interesa tan poco todo lo que he encontrado. Bueno, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, el nombre de Imhotep, que es el personaje de Karloff, se traduce como vengo en paz. Cosa que realmente está toda la película dando un poquito. Sí. Como para venir en guerra, vamos. Pero muy tranquilo todo muy tranquilo, muy medidito, sí, muy despacito. Paz, lo que se dice paz tampoco. Hombre, a ver si te lo tomas así con acritud, pues claro, tampoco que ha hecho, que ha matado a uno, que tal, si esto son tonterías, joder, si esto pasa todos los días. Es que no, y más siendo un Imhotep de estos. Pues por aquí tengo alguna cosa más. Por ejemplo, Boris Karloff comentó años después que el maquillaje que usó en esta película, en La momia, era aún más incómodo que el del Dr. Frankenstein. O sea, que, a ver, el de Frankenstein es verdad que es más él, porque se le ve bastante la cara, y aquí hasta que deja de ser la momia, porque claro, al principio de la película, que le dura poco, la verdad es que le dura poco el maquillaje de la momia, luego ya es él todo el tiempo. Sí que es un maquillaje que Jack Pierce se curró bastante, y de hecho las técnicas que utiliza, que eso lo vi en el documental, le hacen como que le aprietan mucho la piel para que luego esa piel al destensarse quede como arrugada. O sea, es un efecto un poco raro, pero que tú lo ves aquí, claro, ahora, como este vídeo tiene calidad, se ve bastante bien, esta remasterización funciona y se ve, ¿no? Y ves las arrugas en la cara
y quedan como naturales. Creo que está muy trabajado, está muy guay. Sí, es colodión, joder, son pegamentos, es que entonces no había, Sí. no había lo que hay ahora, ¿no? Entonces le iba poniendo capas de unos papelitos muy finitos que al secar arrugaban, empezaban a tirar de la... O sea, es justo el efecto contrario del que hacía Carmen Sevilla cuando se ponía las 2 tiritas aquí en el cuello, debajo de la melena. Pues ella tiraba del cuello para atrás y tira de la cara para adelante, ¿no? Sí, Y te lo arruga todo. Joder, era un poquito estar así, es total. No tenían en las sesiones de rodaje, pues como todos sabemos, son muy largas. Y aquí pues también lo eran, joder, normalmente pues son 10, 12 horas en las que te pasas allí. Sí. Pero no podía trabajar con ese maquillaje más de 6 horas puesto, porque, bueno, pues a lo mejor, joder, si te quedas sin Karloff, tampoco puedes seguir haciendo más peli, ¿no? Bueno, y también decía Karloff, haciendo un poco de mofa, ¿no? Decía que a Jack Pierce se le olvidó ponerle una bragueta al... Sí, parece ser que... pero llevaba una bolsa de plástico debajo o algo. Sí, algo había, sí. Bueno, el personaje de Karloff, que es Imhotep, cuando resucita, asume el nombre de Ardeth Bey. ¿Sabéis por qué? Porque tenía las tarjetas ya hechas, quizá. Bueno, el tema está en que Ardeth Bey es un anagrama de Death by Ra. Ra es el dios del solar egipcio. Pues muerte por Ra. Básicamente es el anagrama de eso. Anda, pero si es ¿quién se lo carga? Ah, bueno, claro, la segunda vez se lo carga Isis, la primera... Ahí está. Sí, claro. Y resulta que en la película del 99 hay un personaje que se llama Ardeth Bey, pero que en este caso es el líder de los Medjay, el protector del reino. Bueno, para quien quiera ver la del 99, pues ahí tienes esa conexión, ¿no? Esos personajes que utilizan el mismo nombre. Y... Esto me encanta, tío, porque es cuando ya les están enterrando con todo su deshonor y toda la historia. Sí. Y entonces te cuenta la película que, para que nadie supiera dónde, pues se cargan a los que lo entierran. Ah, sí. Luego se cargan a los soldados que se cargan a los que lo entierran. Sí. Y luego se cargan a los soldados que se han cargado a los que... Esto es interminable. Efectivamente. ¿Cómo vamos a terminar con esto? Siempre hay algún listo que lo sabe. Joder, que es genial. Estamos viendo ahora mismo justo la muerte de los enterradores. El flashback, sí, justo ahora. Y aquí acaba el flashback. Llevamos el minuto 53. Así que... y ahí están. Es que tú fíjate, el recorte que tiene aquí Boris Karloff, ¿eh? O sea, cómo le cae la luz y cómo recorta la silueta, es flipante, ¿eh? Sí, no, es fantástico. Y estamos, joder, con unas ópticas normalísimas para lo que tenemos hoy, ¿no? Que es, joder, consigo una definición y unos claroscuros. Es cojonudo, ¿no? El trabajo era fantástico. En Lucille Ball no estaba este trabajo de fotografía, pero había otro. Había otra cosa. Era otro. Veas el papel de los botones de ella. El gato. El gato blanco. Los botones de ella, mira. Sí, no, ese es... Oye, y el modelito este es fantástico también. Bueno, y lo del gato blanco que se carga al perro. Ojo, ahí también. Pero fíjate la cara, cómo la tiene, como arrugada, pero ahí ya está bastante más él. O sea, aquí ya ha perdido mucho estiraico, sí. Y ya está muy estiraico. Ahí has hecho la liposucción. Le vemos, claro, cuando eso que acabamos de ver, joder, que es cuando es jovencico y eso, y hace toda la maldad, pues ese es el Boris Karloff de la época. Era un tipo pues relativamente joven y con una planta de la hostia, ¿no? Bueno, y aparte que toda la película lo vemos, claro, tú tienes la imagen de Frankenstein y de la momia de él, que se mueve como torpe, desgarbado, tiene esos gestos, ¿no? Pero claro, aquí en la momia sí que tiene esa parte que dices tú, en la que se le ve a él como es él, y tiene movimientos ágiles. Y elegantes. Se le ve bien y se le ve... Es muy elegante el tipo. Entonces, claro, al final el imaginario queda como que era un señor que ya era muy viejo en aquella época porque tú lo veías viejo, pero realmente no. Claro, un tío con una planta y con un... Era muy británico además, un tipo que dice no... ST a las 6 de la tarde. Prácticamente no se le ve nunca. Y el elenco de actores... ¿alguno que os guste más, que os guste menos? ¿Cómo lo habéis visto? Al menos la parte Fede que has visto, hasta donde hayas visto. Me destaca con mucho él. A Boris. Sí.
pero muy por encima de los demás. Y ella, bueno, porque era una diva y porque pone las caras que pone, pero el quien está espectacular como actor es él. A mí es que el actor, el David Manners, no me convence mucho, pero aunque no me convenza mucho, es verdad que hace un personaje muy similar al de Drácula, en esa extrapolando esos guiones, y está bastante mejor que el de Drácula. Está menos lechuguino, efectivamente. Sí. Está mucho menos, es mucho menos novio lechuguino, Sí. está un poquito más. Sí. Está mejor, pero tampoco me acaba de convencer. Y creo que adolece de eso, de que viene de algo que ya no funcionaba en Drácula y aunque lo han mejorado sigue sin funcionar. Creo. Y está clavado, es que hay. Es el mismo personaje, sí. Es que hay secuencias que es que eso. El texto muy similar, sí. Vamos, cambiamos el encabezamiento y tira para adelante con ella, que Sí. esta nos vale para otra vez. Entonces, igual ahí lo que se está demostrando que no era tanto los actores como el guión, ¿no? Que igual lo que había escrito tampoco daba para mucho más, ¿no? No sé. Sí, está quizá escrito como secuencias de transición en las que, bueno, pues era necesario meterlo, pero sin mayor importancia de interés. Esto no es así, lo hablábamos no hace mucho, cuando escribes un guión tienes que considerar secuencia, que cada una de ellas tiene que tener su arco y su desarrollo, y no hay secuencias de transición, no hay, todas esas son tonterías. Inicio y fin, en todas. Claro. Sin remedio, o sea, cada una de ellas tiene que estar resuelta y encanedada con la de adelante y con la de atrás. Efectivamente. Entonces, esto a veces aquí falla, pero bueno. Pero a pesar de todo, me gusta. No, claro, a ver, hay películas malas que te pueden gustar, quiero decir, que hay cosas que pueden estar no muy bien y funcionarte. Bueno, al final el espectador es magnánimo, ¿no? Es un poco soberano, ¿no? De lo que ve, pues decide lo que sí, lo que no. Uno cuando escribe, dirige, hace lo que considera y al final, cuando ese producto sale a la calle, ya no es del creador, es del que lo recibe, ¿no? Y ahí es donde el público es soberano. Claro que sí. Y entonces, ¿por qué no cobro yo, joder, de las películas que veo? Si es mi producto. Bueno, pues vamos a ir terminando, que llevamos ya 1 hora de programa. Yo creo que este ciclo que estamos haciendo de Monstruos de lo Universal está bien. Por la parte que a mí me toca, que es que quería volver a verlas. Eso, que quede claro, que al final la excusa para mí era esa. Pero, claro, ya no es como antes, ¿no? Que las veía y mañana veré otra cosa, no. Las veo, las estudio, busco información. Y una cosa que hablábamos antes Luis y yo, antes de que llegase Fede, claro, cuando vamos a ver estas películas, yo ya he buscado la información antes, cosa que no suelo hacer con el cine, porque cuando vamos a hablar de una película no la hemos visto todavía. Entonces, en este caso, como es una película que ya conocía, me busco la información porque no hay spoiler, no existe el riesgo de me va a contar esto y me pierdo el giro. Entonces, claro, cuando vuelves a verla sabiendo que así tal hacían esto, que Boris Karloff pasó no sé cuántas horas de maquillaje, que tuvieron problemas con la producción por esto, que pasó no sé cuánto, que tal, claro, la ves y dices, vale, entiendo esto, entiendo lo otro y también entiendo lo de más allá, ¿no? Entonces, es otra forma de ver estas películas que antes, cuando las veía en VHS en los 90, era la veo y la disfruto, a entiendo lo que está pasando en la película. Sí, sin duda el cine se disfruta sin saber ni quién lo ha hecho ni cómo lo ha hecho, Y ha de ser simplemente así, poniéndote claro. delante, ¿no? Sí. Y viendo esa aquello. es la primera vez, siempre. Claro, pero luego ahí está, y no solo esto, sino la arquitectura, la literatura, la música. Cuanto más sabes, más aprecias, y es la forma de ir ganando en criterio para poder apreciarlo. Sin duda la información es buena y además a veces son contradictorias, lo cual te genera tu propia opinión, y es bueno tenerla. No está mal. Aunque Bueno, pueda ser superflua. Un detalle de lo que hablábamos es precisamente eso, que a mí me ha chocado al ver el documental la constante alusión a cómo trataban a Sita en la producción. O sea, eso es una cosa que yo sabía porque lo había leído, pero claro, al ver que todo el mundo insistía en lo mismo, digo, hostia, igual aquí había algo más de lo que yo pensaba. Entonces ves la película y puedes interpretar actuaciones de ella, ¿no? Que no pasa nada si no lo sabes, que la película la vas a disfrutar igual. Pero es verdad que igual te da una pista, ¿no?, de lo que está pasando ahí. Claro,
¿Cómo se llama el síndrome de morirse de belleza? Que tú seguro que te acuerdas. Que es... Morirse de belleza. Sí, es... No es el síndrome, es el Stendhal. El Stendhal, Stendhal. eso es, el Stendhal, tío. Eso te pasa con la primera impresión. Llegas y dices... y te mueres con la belleza, ¿no? Te da un Stendhal. Bueno, efectivamente. Hay una cosa pero, que decía Wyoming, el gran Wyoming, que dice que él es sensible a la belleza. Dice que no puede evitar que le gusten las cosas bonitas. Claro, es lo que nos pasa, sí, claro. De vez en cuando. Tiene sentido, ¿verdad? Las otras también, a veces nos gusta un poco el punk y cosas así. No pasa nada, luego se pasa. El pan para desayunar. Es tostadito y con su poquito de aguacate por encima. No sé, no está mal. Saber de qué va, pues bueno, está bien. Si no, pues es muy fácil, coño. Quitas esto y te vas a oír el larguero. O sea, así. Que hoy había partido, ¿eh? O partidazo. Hoy partidazo. Joder, o nos quedamos fuera o seguimos. Ya veremos. ¿Cuál era hoy? Ya veremos. Ni idea. España-Austria. ¿Sí? Vaya Austria le van a dar. Austria. Sí, ahora te conozco, que lo llevamos como para volvernos. En fin, ya veremos. Nos gustaría quedarnos. Esto no viene a cuento, pero es igual. Bueno, estamos a 2 de julio de 2026, por lo que el Mundial está ocurriendo ahora mismo. Mundial a tope, tío. Por eso, digo, vamos a ubicar, ¿no? Ya que decimos estas cosas. Mundial a tope. Ya nos hemos quedado fuera de 6 naciones de rugby, cago con un partidazo contra Gales, tío, que ganamos. Pero nos hemos quedado fuera. Pero bueno. De eso no va la película, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. La siguiente que nos toca, no recuerdo cuál era, pero lo puedo mirar. El hombre invisible, me parece. Lo miro, porque lo tengo por aquí. Es posible. Un dato, tío, que seguro que a ti te gusta, porque a ti esto te gusta mucho. El hombre invisible, sí. La última película que hizo Carl Laemmle, ¿sabes cuál fue? La última de la Laemmle, no. Showboat, Magnolia se llamó aquí en España. ¿Sí? Pedazo de musicalote, sí, de los que hasta a mí me gustan, que ya es decir. Pues igual podemos hablar de que ella. ya es decir, Magnolia, Calvo, fue su última película. Y que la gente no se confunda, no es la de Tom Cruise, ¿eh? No es la de Tom Cruise, es un pedazo de musical con Don Narices, del 36. Sí. Pedazo de musical, brutal. ¿Y la última fue en el 36 de la L? La última de la L fue en el 36. Pues sí que acabó pronto, ¿sí? Sí. Bueno, pues le echaremos un ojo, ¿eh? Pues nos vamos a ir, ¿no, jóvenes? Sí, nos vamos a ir de momento a la terraza y luego ya iremos bueno, eso sí, claro. Hay que tomarse una, claro, antes de irnos. El arranque. Pues esperamos que os haya entretenido este ratito hablando sobre la momia del año 32, que entendemos que esto es quizá un programa un poco nicho, ¿no? O sea, no es para todos los públicos. Pero intentamos... Bueno, en este caso sería un programa sarcófago. Bien traído. Pero siempre intentamos que sea una cosa más o menos asumible, ¿no? Que cualquiera que escuche esto pueda echarse un rato, entretenerse, divertirse, reírse y que, si es posible, que descubra esta película y que la vea. Porque al final, cuando nos gustan estas películas, lo que queremos es divulgar, lo que queremos es que la gente las conozca y las vea. Y esa es un poco la idea. Recuperar estas películas, que además no suele ser difícil encontrar copias de forma oficial o no oficial. El caso es que suele estar disponible y se pueden ver y disfrutar y pasar un rato entretenido, y además que son cortas, que dura 1 hora y cuarto. Que se ven rapidito y que además intentamos siempre recuperar también lo que es su época, lo que es su entorno, lo que es un poco cómo se movía este arte séptimo, o como quieras llamarle, y su industria, y recuperar un poco todo ese bagaje, toda esa mochila que está bien llevar cuando te gusta esta cosita que llamamos cine, y que sabe Dios cuánto le queda, ya veremos, porque según está la cosa. Sí, está la cosa complicada, sí. Pues nos vamos a ir con esto. Os emplazamos a la semana que viene, que seguramente hagamos un magazine, una cosa más distendida, un poquito hablar de la actualidad y cosas que nos interesan. Pues además tengo bastantes cosas que comentar. He ido recopilando información y tengo noticias ahí interesantes. Así que tengo que darle salida, que no se nos vaya de fecha. Vosotros... No, sí, como veréis, hemos dejado pasar un largo tiempo después de las hogueras para que nuestras blasfemias fueran ya reposadas. Sí, 1 semana solo hemos dejado pasar en realidad. No queríamos hablar de nuestro amantísimo alcalde, así que eso es lo que hay. Claro, tío, has visto que este año,
Por cierto, no va a haber encierros de San Fermín. Vaya, qué No. pena, qué lástima. El ayuntamiento ha invitado a un tal Luis Barcala, creo que es el alcalde de Alicante, Sí, sí. Ah, ese sí. y ha llenado la calle Estafeta de chiringuitos metidos entre rejas con barras, y los toros no tienen sitio, o sea, han tenido que devolverlos. Este año no hay, porque se han llenado las calles de racos. Bueno, eso lo hablaremos en el próximo programa, porque además antes de empezar hemos dicho, no vamos a hablar de nada de la actualidad, de tal. Estamos entrando a eso. Sí, es que no, es que es difícil dejarlo pasar. Sí, es sí. difícil dejarlo pasar. Claro que sí. Pues eso, nada. Hasta la semana que viene, y os vamos a dejar con una de las músicas de la película, que es en este caso, pues esta.